En la palabra del Señor, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, los versos del 27 al 33. Dice la Biblia: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Padre, gracias por esta palabra poderosa, viva, eficaz, que es luz, Señor, y es vida. Hemos venido en esta hora a estudiarla y suplicamos el auxilio y el poder de tu Espíritu para poder entenderla, Señor. Guíanos a toda verdad, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado La buena noticia y la mala. Todo gira en torno a este pasaje de Marcos 8, del 27 al 33, en el cual vemos una pregunta que considero es la pregunta más importante que toda persona se debe hacer en un momento de su vida. Su importancia trasciende nuestro mundo presente con implicaciones para toda la eternidad. La pregunta es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y como vamos a ver en unos minutos, ¿quién es Jesucristo para mí? Como dije, tiene implicaciones eternas, porque la Biblia enseña claramente que el concepto que las personas tengan acerca de Jesús determinará su salvación. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 36, dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer o no creer en Jesús. Pero no es creer cualquier cosa acerca de Jesús. Es creer creer que Él es quien dijo que es. Es creer que Él es quien dice la Biblia que Él es. Esa es la manera de Dios. Ese es el camino hacia la salvación. No un camino diseñado por los hombres que nosotros mismos hayamos creado, sino el camino que Dios ha establecido. Fíjense el énfasis de este pasaje: el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree o el que rehúsa creer está bajo condenación. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 12, dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia en este tema es extremadamente clara. No deja lugar para opiniones humanas. No deja lugar para otras opciones inventadas por la imaginación del hombre. Mucha gente ven a Jesús como un buen maestro, que lo era, sin lugar a dudas. Como un ejemplo moral, que lo era. O incluso como un profeta, que en cierta manera lo era. Pero como demuestra este pasaje, todas estas descripciones y otras que faltan están incompletas. Son inadecuadas.
Una persona puede creer todo esto acerca de Jesús y estar perdida. La pregunta fundamental, ¿quién es Jesucristo?, es el meollo de este pasaje de Marcos capítulo 8 del 27 al 33. Y vamos a analizar esta pregunta tal como se presenta en el pasaje, las implicaciones de la respuesta correcta e incorrecta. Vamos a verlo en primer lugar con la buena noticia. La buena noticia gira en torno a la confesión de Pedro. La confesión de Pedro, esperanza para el mundo. Porque lo que dijo Pedro no lo dijo Pedro. Él simplemente lo expresó en palabras. Pero como dijo el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él habló por inspiración divina. Él transmitió una verdad de Dios que fue revelada en ese momento. Quiero que veamos los versos del 27 hasta el 30. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Después del último milagro que había realizado Jesús en Betsaida, que aparece en este mismo capítulo 8 de Marcos, en los versos del 22 al 26, ese ciego sanado en Betsaida, Jesús y sus discípulos viajan hacia el norte del lago de Galilea, recorren alrededor de unos 40 kilómetros por las aldeas de Cesarea de Filipo. El Evangelio de Marcos nos ofrece el detalle de que estando en el camino, encontrándose en el camino hacia la región que rodea a Cesarea de Filipo, allí se produce esta conversación registrada en este pasaje. El Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en el verso 18, nos ofrece un detalle adicional. Y es que Jesús había estado orando antes de tener esta conversación. Cuando regresa a donde estaban los discípulos, les presenta una especie de examen final con dos preguntas. Dos preguntas importantes, pero una de ellas, la más importante. Una de ellas, la gran pregunta, la que todos en algún momento de nuestra vida nos la hemos hecho y donde cada ser humano tendrá que hacérsela en un momento u otro. La primera tiene la intención de examinar la opinión humana en cuanto a la identidad de Jesús. ¿Qué piensan los hombres de Cristo? Y es importante que entendamos que hay muchísimas opiniones acerca de Jesús. Desde que algunos todavía, que es el colmo de la necedad y la ignorancia, lleguen a negar que Jesús realmente fue un personaje que vivió en nuestro mundo, hasta aquellos que se forman distintos conceptos inventados por la misma mente y la sabiduría de los hombres, pero totalmente ajeno a lo que la revelación bíblica nos dice acerca de él. Esta primera pregunta examina esa opinión humana, pero en aquellos días, entre los contemporáneos con los discípulos, él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Por hombres es la forma plural de la expresión griega antropos, un término general que significa gente o persona. O sea, ¿quién dicen las personas que soy? ¿Quién dice la gente que soy? En el pasaje paralelo, Lucas 9:18 usa la palabra oklos, que significa gentío o multitudes.
más o menos lo mismo. Por supuesto, el Señor ya sabía lo que pensaban las masas acerca de Él. Por ejemplo, en Juan capítulo 2 hay un pasaje que nos ofrece un ejemplo de lo que la gente pensaba acerca de Jesús. Juan 2, 24 y 25, si alguien puede leerlo. Sabiendo lo que había en el hombre, él conocía las opiniones que tenían de él. Pero les hace esta pregunta a los discípulos para que ellos pudieran establecer un contraste entre lo que la gente percibía acerca de Jesús y quién era realmente él. En la respuesta a la pregunta, los discípulos cuentan varias opiniones que circulaban en aquellos días, opiniones muy populares. Por ejemplo, ellos respondieron que algunos, como Herodes Antipa, aunque aquí no se menciona, pero consideraban que Jesús era Juan el Bautista, resucitado de los muertos. ¿Se acuerdan? El mismo Marcos capítulo 6 se habla sobre esto. Él había asesinado a Juan, tenía una gran culpa de conciencia por lo que había hecho y pensaba que ahora Jesús era Juan resucitado que venía a cobrarle lo que le hizo. Otros suponían que Jesús era Elías, a quien el Señor prometió en Malaquías 4:5 enviar antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Otros creían que era alguno de los profetas como Jeremías. Dentro de la tradición judía estaba el concepto de que Jeremías regresaría con el arca para establecer el reino del Mesías. Habían innumerables opiniones acerca de Jesús. Otros pensaban que podía ser Elías, Jeremías o Juan, todos esperando un Mesías glorioso, libertador, que les daría la victoria sobre los opresores romanos, que establecería un reino temporal y autónomo en Israel. Sin embargo, no tenían la capacidad para ver la realidad acerca de quién era Él. Hermanos, sabemos que la gente opina acerca de Jesús. De hecho, yo me atrevería a decir que no hay neutralidad en cuanto a Jesús. No hay neutralidad. Una persona no puede decir o estás a favor o en contra. Y como dije, a lo largo de la historia, no solo en los tiempos de Jesús, la gente se ha estado formando distintos conceptos acerca de Cristo. Por eso no podemos aceptar tan ingenuamente a alguien que venga y diga, yo creo en Jesús. ¿Qué tú crees acerca de Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? No es lo que tú piensas que es Jesús o lo que tú crees acerca de Jesús. Es aceptar, como dije, lo que la Biblia nos dice sobre Él, lo que Él declaró ser. La salvación no es acerca de lo que yo pienso de Jesús o alguien pueda pensar. La salvación solo se alcanza aceptando, como dije, la revelación de Dios. Ya sea por las palabras del mismo Jesús cuando dijo, a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Al decir, a menos que creáis que yo soy, estaba diciendo, a menos que ustedes crean que yo soy Dios. Y eso tiene implicaciones en cuanto al sacrificio al cual se iba a someter. En vuestros pecados van a quedar, en sus pecados van a morir y en sus pecados serán condenados. Por eso no podemos aceptar cualquier tontería que la gente diga acerca de Dios. Si usted ama a alguien y quiere exponerle la verdad de Dios fielmente, tiene que ser fiel en proclamar lo que la Biblia ha dicho. Después de oírle responder esa pregunta, viene con otra. La más importante, la más gloriosa, la que todo ser humano tiene que hacérsela en algún punto de su vida. Entonces les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? En los tres relatos que los evangelios cuentan esta historia, el pronombre vosotros
es enfático. Aquí, después de examinar la opinión de las multitudes, como un ejercicio educativo para los discípulos, para que ellos pudieran contrastar, viene con esta pregunta, que enfoca lo esencial del asunto. No es solo hacer preguntas, eso lo hace cualquiera, pero muy pocos saben hacer buenas preguntas. Esta es una buena pregunta. Como dije, porque se enfoca en lo esencial. Es más, yo diría que es la pregunta más importante que una persona puede hacerse en su vida. Piense en lo que se le ocurra, pero ninguna otra pregunta tendrá tantas implicaciones como esta. Nada era más importante que el modo en que respondiera. Ahora, vamos a tomar la Biblia por lo que es. Palabra de Dios. Palabra de Dios para mí y para ti. Esto está hablando de una aplicación personal, práctica. Sí, es cierto, él estaba hablando a los discípulos. Les dice vosotros. Pero en su aplicación nos alcanza a todos los seres humanos. O sea, que al hacerlo personal yo puedo preguntar quién es Jesús para mí. Y hacerte a ti la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Todos podemos preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? La respuesta que cada persona dé a esa pregunta determina su destino eterno. Fíjense si es importante. No solo tiene implicaciones para el presente, más importante aún, trasciende nuestra vida terrenal. Tiene que ver con la eternidad, con el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Si tú te haces esa pregunta o alguien te la hace, ¿qué vas a responder? ¿Qué es lo que estás creyendo? A ninguno de nosotros se nos ocurriría edificar una casa en la arena, pero aún así hay algunos que lo hacen. Cuando usted va a construir un hogar donde vivirá con su familia, intenta encontrar un cimiento sólido, porque de lo contrario se va a derrumbar. El edificio se va a hacer pedazos. Por eso es tan importante que cada persona se pregunte sobre qué estoy edificando mi vida. No hay lugar más seguro que la roca inconmovible de los siglos. Y menos aún en estos tiempos tan agitados de tanta confusión y tanto desorden. Mucha gente vive sin rumbo porque no ha tomado la brújula. Mucha gente anda confundida dando traspié de un lugar a otro porque han dejado de guiarse por la luz. Por eso es tan importante que cada uno examine esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Por cierto, lo que puedas haber pensado hasta ahora no sirve. Yo estoy haciendo esta pregunta porque aparece en la Biblia. Y estoy tomando como base este libro que para mí es el libro de Dios. Cualquier debate, cualquier cuestionamiento, cualquier defensa, cualquier proclamación, todo lo hago en base a esta verdad revelada. Porque creo que es el libro de Dios. Porque creo que si Dios es real, Él buscó la manera de comunicarse con nosotros. No puede haber un Dios personal que exista en este universo y más allá y que nunca le haya preocupado comunicarse con sus criaturas. La Biblia dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza, y es en un sentido espiritual, porque Dios no tiene cuerpo. Pero escuchen esto, parte de esa imagen y semejanza espiritual es que tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa, aunque limitado, porque ha sido afectada esa imagen debido al pecado. A que nos deleitamos en comunicarnos con otros, somos seres gregarios. No es que Dios solo nos creó así, la Biblia dice que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo
¿Cómo podemos imaginar un Dios que haya creado el mundo, las criaturas, y no le importe comunicarse con nosotros? Así hay gente que cree esa tontería. Muchos creen eso, de que Dios creó el mundo, lo puso a dar vueltas y se perdió. Y les preguntas, ¿tú crees en un Dios personal? No. Yo no creo que a Dios le interese comunicarse con nosotros. No. Bueno, su libro es una prueba. Y ahí está claramente establecido quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahora, observen un detalle, hermano. Fíjense que Jesús les pregunta, ¿quién decís que soy? Mientras yo reflexionaba en esto, un pasaje me vino a la mente. Romanos 10:10. ¿Qué dice Romanos 10:10? Romanos 10:10. Con la boca se confiesa para salvación. Lo que decimos sobre Jesús es nuestra confesión acerca de Él. Lo que decimos sobre Jesús es lo que confesamos con nuestra boca. Y lo que confesamos con nuestra boca, según Romanos 10:10, debe ser el resultado de lo que hemos creído en nuestro corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es simplemente decir yo creo en Jesús. Los demonios también creen y tiemblan. De hecho, algunos dicen creer o dicen, pero no creen. Mateo 7, 22 y 23. ¿Qué dice? Mateo 7, 22 y 23. Hermanos, lo que digamos debe ser el resultado de lo que ya hemos creído en nuestro corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, voy a decir otra palabra, la mente. La verdad que hemos oído y hemos aceptado. Cuando decimos algo acerca de Jesús, cuando le estamos confesando, debe ser el resultado de lo que ya hemos creído. Este pasaje es impactante porque dice muchos se van a perder. Y dentro de esos muchos puede estar alguien que signifique todo para nosotros. Un familiar, ya sea una esposa o un esposo, un hijo o una hija, esa persona con la que has transitado por este mundo por muchos años, pero nunca le viste realmente hacer una decisión genuina por Jesucristo. Es más, tal vez se crió dentro de la iglesia. Es probable que haya llegado a pensar que como tal era cristiano o cristiana. Pero ni estar en la iglesia, ni servir, entre comillas, en la iglesia, ni llevar 30 o 40 años en la iglesia, ni ser un pastor o un maestro o un diácono, salva a nadie, porque todas esas obras serán basura delante de Dios. Él dirá, nunca os conocí. Es posible decir sin creer en el corazón. Pero aquí dice, ¿quién decís? Y ese decir no es más que el resultado de lo que ya hay en el corazón. ¿Qué hay en tu vida? Cuando piensas en el Hijo de Dios o cuando piensas en Jesús, ¿en qué piensas? Ahora Pedro habla por el resto de los 12, como era su costumbre. Dice, tú eres el Cristo. Préstele atención. Dije al principio que lo que él está revelando aquí es de parte de Dios. Jesús se lo dice.
Le dice, no te lo reveló carne ni sangre, en otros pasajes lo dice. Pero aquí dice, tú eres el Cristo. La declaración completa del apóstol está registrada en Mateo 16:16. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración específica. No es algo nebuloso. Es algo que está claro, como todo lo que tiene que ver acerca de la salvación. Porque es un asunto tan importante que Dios se encargó de revelarnos esa verdad con claridad. Si erramos en ese punto, erramos en todo. El título Cristo es de Cristos, de la palabra griega para Mesías, el término Mesías de la expresión hebrea Mashiach en el Antiguo Testamento para referirse, o sea, significa ungido, y era el título que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a un gran libertador y gobernante escatológico cuya venida anticipaban los judíos y anhelaban. Con claridad y convicción, sin una sombra de duda o equivocación, Pedro dice que Jesús era el ungido. No hay duda que conociendo a Pedro, como lo revelan los evangelios, que era dado a hablar sin pensar. Y cuando hablamos sin pensar, decimos todo tipo de tonterías. Este hombre está hablando de parte de Dios. Sus palabras son inconfundiblemente revelación de Dios. El ungido, el supremo de Dios, el salvador del mundo. Después de más de 2 años de seguir al Señor, ya habían desaparecido las dudas de los apóstoles acerca de quién era Jesús, aunque había detalles que todavía no comprendían y no llegarían a comprender hasta después que Él se levantara entre los muertos y se quedaran bajo la protección o bajo el poder del Espíritu para continuar proclamando la realidad del Salvador. Tanto la deidad del Señor como su condición mesiánica estaban ancladas en su mente, pero habían llegado a saber que Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí Pedro se hace el portavoz de esta gloriosa verdad. ¿Lo rechazó? No. Lo aceptó. Él acepta esta gloriosa confesión. Cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para nosotros significa, tú eres el Salvador. Tú eres Dios manifestado en carne. Eres hombre, sin lugar a duda. Pero también eres Dios, porque eso era esencial para que Él viniera como nuestro Salvador y ocupara nuestro lugar. Con mentes llenas de fe y seguridad, los apóstoles estaban sin duda deseosos de proclamar esa gran noticia. Pero el Señor les dice, no lo digan todavía. Dice, les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Por qué? La palabra mandó del verbo griego epitamao se refiere a una fuerte advertencia o una severa amonestación. En este caso la insistencia era que la gente no se entusiasmara desenfrenadamente sin todavía tener ellos el mensaje completo. Porque para que el mensaje del Evangelio estuviera completo, tenía que contener todo lo que Pablo describe en 1 Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 4. Quiero que alguien lo lea, por favor, este hermoso pasaje. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ya. Bueno, todo este pasaje describe lo que es el Evangelio.
Cuando quieras saber qué es el Evangelio o alguien te pregunte acerca del Evangelio, ves a 1 Corintios 15 del 1 al 4. Claramente dice que es el Evangelio. Dice, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y como ellos lo recibieron, dice, en el cual también perseveráis, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. De lo contrario, creísteis en vano. Las demás cosas que va a decir, todas están sustentadas por las Escrituras. Precisamente la semana que viene nos vamos a gozar en repasar esos aspectos, mirando esa última semana de nuestro Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo hace siempre una aplicación personal del Evangelio. No es que Cristo murió por el mundo, que de hecho lo hizo. No es solo que Cristo es el Salvador del mundo, que de hecho lo es. Es esencial entender que murió por mis pecados y que es mi Salvador. Ahí reconocemos cada uno la necesidad incuestionable que tenemos de Dios. Ese es el Evangelio, conforme a las Escrituras, lo dice la Biblia. Sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que apareció conforme a las Escrituras. Miren, hermanos, usted no puede separar el Evangelio de la Biblia. No es un plan que han ideado gente astuta para lograr que la gente se vuelva a Dios. No es un plan humano. No es una estrategia producida por la carne. Es la proclamación de una verdad revelada en la Biblia. Toda la Biblia gira en torno a Jesús. Sin embargo, específicamente los evangelios nos relatan los hechos que aquí cuenta el Evangelio. Lo que tú y yo vamos a proclamar es únicamente lo que la Biblia relata. Ese es el Evangelio. Pero en este punto de la vida y el ministerio de Jesús, Él aún no había muerto. Aún no había resucitado. Él no iba a mandar a los apóstoles con un mensaje incompleto. Sería prematuro. Él tenía que cumplir su plan. Él tenía que enfrentarse con la cruz. Él tenía que resucitar. Entonces ellos saldrían con ese mensaje glorioso a un mundo perdido. Era necesario que ellos vieran con sus propios ojos no solamente a Jesús morir, sino vivo después. Porque eso le iba a dar la autoridad y la fe para con todo valor ir al mundo. En otras palabras, si tú y yo no hemos conocido a ese Cristo vivo, si no hemos tenido un encuentro con ese Dios Salvador resucitado, si no lo hemos creído con toda la fuerza de nuestro corazón, hermanos, no vamos a hablarle a la gente. Simplemente estaremos hablando cosas que no estarán respaldadas por la pasión de un corazón que cree lo que proclama. Y la gente va a percibir eso. Si le va a hablar a alguien de Jesús, por favor, deje la modorra. No vaya como si le está recitando un poema o le está diciendo algo que aprendió de memoria. A veces algunos con las mejores intenciones para aprender a evangelizar se aprenden un esquema y ahí lo repiten y se encuentran con la gente y lo que hacen es recitarle ese poema. Miren, cuando usted le habla a la gente desde el corazón, ellos lo van a percibir. Cuando usted está convencido de algo, la gente lo va a percibir. Pero usted no puede hablarle con autoridad a otros. No puede hablarles con ese brillo en los ojos del cielo si usted no lo cree. No puede hablarle con ese dolor y esas lágrimas del infierno si tampoco lo cree. Yo creo que una de las cosas que tenemos que es examinarnos antes de hablarle a la gente.
No sería malo pararnos frente a un espejo. No es que voy a provocar algo que no es real, pero escuche, ¿cómo usted le va a hablar a la gente de que se va para el infierno con una cara de risa? O sin dolor. ¿Cómo le vas a hablar del cielo si tus ojos no brillan por ese anhelo glorioso de eternidad? Esa es la idea. Si nosotros hemos conocido de verdad esto, tenemos que llegar a un punto. No hay mejor cosa que la gente pueda oír. Ni hay mejor cosa que podamos hacer por otros que hablarles de Jesús. Porque créame, cada día vivo más convencido que no hay otra esperanza para el mundo, empezando por mí, para mí, ni para el mundo, que no sea Jesús. El Evangelio. No la hay. No se engañe. Los hombres no vamos a mejorar porque somos malos. El pecado está hundiendo este mundo. La única esperanza solo va a venir a la gente a través del Evangelio, a través del mensaje de Dios. Por eso hay que hablarles a las personas. Dice la palabra que hay que clamar, reconciliados con Dios. Ahora viene la mala noticia. No hay reino sin cruz. La confrontación de Pedro. Vamos a ver los versos del 31 al 33, si alguien puede leerlo, por favor. Hermano, es intencional que ahora, después de semejante revelación, Jesús comienza, dice la Biblia, a enseñarles. Comienza a enseñarles que acerca de su muerte. De hecho, a partir de ese momento, ese sería el tema reiterado de la instrucción que les daría. Aquí vemos una revelación paulatina que se va moviendo hacia una dirección y hacia un punto. Le era necesario el Hijo del Hombre, un nombre que Jesús se aplicó más de 8 veces en los evangelios, y era una designación de su divina condición mesiánica y de su humanidad, los dos puntos esenciales de la persona de Jesús para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que padecer, tenía que ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto no era negociable en el plan de Dios. Como plan de Dios nada es negociable. Era necesario. Como más adelante Pedro diría que Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios en Hechos 2:23. Los instrumentos eran gente así, ancianos, principales sacerdotes, escribas, pero por encima de ellos y sus intenciones perversas estaba el propósito de Dios, de un Dios que quería salvar a la humanidad, de un Dios que sabía que la salvación a la humanidad dependía de su propio Hijo. Por eso dice la Biblia que era necesario. No hay reino sin cruz, no hay salvación sin cruz, no hay perdón de pecados sin cruz. Por eso dice Pablo que predica a Cristo y crucificado. Increíble, pero cierto. Cualquiera de nosotros se puede convertir en un instrumento del diablo. No significa que los cristianos estemos endemoniados o que vengan demonios sobre nuestra vida, pero sí significa que nos podemos convertir en instrumentos del diablo. Aquí veo el caso de Pedro. La intención de Pedro podía ser la mejor, pero para el Señor no era más que un instrumento de Satanás. Cuando Jesús le dice esto, Pedro, como portavoz otra vez, se convierte en esta ocasión, y es sorprendente,
que después de haber dicho una semejante declaración, dijera semejante barbaridad, con la misma boca que bendecía, con la misma boca que estaba cerca del cielo, fue cerca del infierno. Lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es increíble que un antiguo pescador tuviera la audacia de contravenir o contradecir al Creador mismo. Aquel del que acababa de decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Tenía Pedro buenas intenciones con toda seguridad, él amaba al Señor, era su Señor. Pero Pedro lo que no había acabado de entender era que para que su Señor cumpliera su misión tenía que morir. Reconvenirle se traduce de la misma palabra que Marcos usó antes para hablar de la severa amonestación a los discípulos en el verso 30, cuando les está diciendo no hablen de esto, no hablen de esto. Pero aquí Pedro le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Como dice el pasaje paralelo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16, 22. Entonces, dice la palabra, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23 observa que Jesús también añadió, me eres tropiezo. El hecho de que Jesús se volviera a los 12 para que oyeran, es probable que sugiriera de que ya ellos habían hablado del asunto. Y, murmuraron entre ellos, estaban pensando tal vez lo mismo, y los apóstoles estaban retrocediendo ante una idea que no encajaba con los planes de ellos. Una idea que según el mundo era locura, padecer y morir nuestro rey. La palabra reprendió se traduce, como dije, del mismo verso que Marcos usa en la confrontación que Pedro le hiciera a Cristo en el verso 32. En respuesta Jesús suelta una reprimenda que debe haber sacudido a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Porque se había convertido en un instrumento de Satanás. Pedro, con las mejores intenciones, estaba llamando a su Señor a hacer lo que el diablo hubiera querido que hiciera. Que evitara la cruz, los propósitos de Dios. Por eso se convirtió en un vocero del diablo. Una y otra vez Satanás había tratado de apartar a Jesús de la cruz. Pero una y otra vez salió derrotado. ¿Se acuerdan cuando en el desierto lo trató de tentar? Allí no terminó la cosa. Según Lucas 4:13, después de concluidos los 40 días, se apartó de él por un tiempo. El diablo sabe lo que le costaría la cruz, lo sabía, quería evitarlo, usó a Pedro. Pedro en ese momento no se dio cuenta. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Aquí no se trata de lo que nosotros podamos pensar, sino de lo que Dios dice, de lo que Dios revela, de lo que Dios declara. Mis emociones y sentimientos pueden estar equivocados. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Le dijo, Satanás, apártate de mí, tengo que morir. Si el Señor, imaginen por un momento que el Señor hubiera hecho lo que Pedro le dijo. ¿Se dan cuenta de las implicaciones? ¿Se dan cuenta si Jesús hubiera hecho lo que aquella gente junto a la cruz clamaban y decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti? Uf. Tenía que morir, porque ese era el mensaje. Ese es el medio por el que la gente sería salva, no por los milagros que hizo, que simplemente vinieron a demostrar quién era Él. La gente no se salva por lo espectacular de algo que acontezca.
Primero van a buscar otra explicación que no tenga nada que ver con Dios. Y en segundo lugar, la Biblia dice claramente que la gente se salva oyendo el Evangelio. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es la esperanza para el presente y para el futuro. Es la esperanza para el presente porque aunque las cosas estén mal y se puedan poner peores, y aunque no signifique para nosotros una vida cómoda y plácida en este mundo, porque una y otra vez la Biblia nos enseña que el camino es estrecho, el camino es angosto, la puerta es estrecha. Esas enseñanzas nos están alertando sobre la realidad de que vamos a enfrentar momentos duros. Tenemos paz, tremendo. Tenemos gozo, maravilla. Dios responde nuestras oraciones, 1000 veces lo hemos visto. También a veces dice que no. Nos enfermamos, también nos enfermamos como los incrédulos. Nos morimos en un accidente, sí, nos morimos en un accidente. También podemos ser víctimas nosotros o nuestros hijos de un loco, un desquiciado que entre en un lugar y mate a otros, como pasó esta semana. Y precisamente en una iglesia. Y dentro de las víctimas, la hija del pastor. ¿Qué dirá el mundo de eso, verdad? ¡Oh! Dios se durmió. Yo siempre digo, cuando estas cosas ocurren, la gente solo se acuerda de Dios cuando ocurren cosas malas, pero cuando ocurren cosas buenas le dan el crédito a otro, ¿no? Pero aquí el punto es este. En ninguna parte de la Biblia se nos promete que vamos a tener una vida cómoda. Todos los días nos levantamos y oramos, Señor, ¿sabes lo que te estoy pidiendo? Cuida a mis hijos que van a trabajar, a estudiar, a los hermanos de la iglesia que tienen responsabilidades que hacer. Señor, que puedan regresar en la noche, que juntos nos podamos reunir. ¿Significa eso que vamos a tener una garantía de que todos los días ellos van a regresar porque yo oré? O como empezaron durante el COVID algunos ociosos, porque había mucha gente ociosa y también cristianos ociosos, tomaban el Salmo 91 o decían ahí, bueno, yo voy a untar en la puerta de mi casa la sangre de Cristo, y como yo voy a untar en la puerta de mi casa la sangre, aquí no va a entrar el COVID, aquí no va a entrar. Hubo cristianos que se enfermaron con el COVID y que murieron. Se distrajo Dios, se durmió, Dios no duerme, Dios no se distrae. Lo pudo haber impedido ese acto brutal en esa escuela con toda seguridad. Si Dios no pudiera haber impedido eso, Dios no sería Dios. Porque una de las cosas de Dios es que es soberano y lo es siempre. Ahora, ¿por qué no lo hizo? No, lo sé. ¿Y por qué tantos niños se mueren con cáncer? ¿Y por qué tanta gente perversa todavía vive o se mueren de viejo en sus camas? Escuche esto. Los libros de Dios no se cierran en el aquí y el ahora. Hay que poner el aspecto de la eternidad, porque la Biblia enseña que hay un juez y que habrá juicio. A veces hace juicio en el presente, de manera inmediata y fulminante, pero no siempre. Un día, en la eternidad, todos compareceremos delante de Dios. Allí los libros serán abiertos y toda alma quedará desnuda ante la mirada poderosa de aquel que todo lo ve. Ahora, estas personas se sostuvieron, ese padre, yo no me imagino lo que estará viviendo, pero encuentran consuelo en el Señor. Ahora, a todas estas cosas que nos llenan de preguntas, que como yo decía el miércoles en el culto que estuvimos orando, todo el culto por esto, el libro de James Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Sí, es cierto, hay cosas a veces que Dios permite y no tiene sentido para nosotros. Pero lo que le da sentido a todo este misterio de la voluntad de Dios a veces es el Evangelio. Es el Evangelio. No habrá sufrimiento extremo que el hombre sea capaz de experimentar por el que Dios, sin necesidad ninguna, sin nada que lo obligara, se sometió a sí mismo a pasar por eso. ¿Cómo? El Evangelio, hermanos. ¿Cómo creen que estaba el corazón de Dios Padre a mirar a su Hijo allí en aquella cruz agonizando? A manos de seres humanos que Dios mismo había creado.
seres pecadores, imperfectos, seres que con solo Dios pensarlo puede aplastarlos. Allí estaban sometiendo a su hijo en la cruz a las humillaciones más atroces que seamos capaces de imaginar, dándole golpes, escupiéndole el rostro, flagelándolo con un látigo bestial. Es más, lo colgaron en la cruz desnudo. Eso que ponen en las dramatizaciones son inventos humanos. Jesús fue colgado totalmente desnudo. Como un acto de suprema vergüenza lo querían someter a esa humillación. ¿Cómo creen ustedes que el corazón de Dios estaba mirando todo eso? ¿Cómo Dios pudo contener su poder extraordinario para no arrasar en ese momento con la raza humana? Cuando pensamos en esto, es que entonces todas estas cosas cobran sentido. Nos amaste tanto, Señor, tanto, que cualquier sufrimiento que tengamos que pasar no será nada comparado con lo que tú experimentaste. El Dios que yo conozco es un Dios que entiende. El Dios que yo conozco es un Dios que sabe lo que es llorar, porque lloró. Se entristeció y fue sacudido ante la necedad y la ceguera de los hombres, porque nos ama, hermanos, y nos ama por siempre. Y como dije, sus libros no se cierran aquí ahora, no. Hay una eternidad. Que Dios decida sacar a alguien prematuramente de este mundo es su prerrogativa. No lo hace tampoco a él responsable, porque los que ejecutan hechos como estos son movidos por sus pecados y por la perversidad que anida en sus corazones. Todo esto tiene sentido cuando uno es capaz de ver esa respuesta gloriosa de Pedro a lo largo de toda la Biblia, especialmente en los evangelios. Y yo no quiero terminar en esta noche sin volver a enfatizar la misma pregunta. ¿Quién es para ti Jesús? No es quién es o quién fue, no es quién fue. No. ¿Quién es? Sin Él, escuche bien, estamos caminando sobre una cuerda floja, al filo mismo de la eternidad, donde cuando alguien pasa de aquí, ya no hay esperanza. Qué importante es que cada uno de nosotros resuelva esa gran pregunta. Que no escuche lo que yo le estoy diciendo, no. Que con toda honestidad abra el libro de Dios y lo busque. Y lo vea claramente. No es lo que te enseña un pastor, un sacerdote, un papa, es lo que Dios dice en la Biblia. Y es algo que no admite discusión. No, cuando hay una enfermedad y esa enfermedad es letal y un médico te dice, este es el medicamento, no puedes tomarte otro. No puedes ir a un doctor y que te digan que tienes un cáncer terminal y creer que con 2 aspirinas vas a resolver. No. Puedes tomar calmante para calmar los nervios, endrogarte, dormir, pero cuando te despierta el cáncer va a seguir. Así está la gente hoy, intentando una y otra vez encontrar soluciones humanas a sus problemas espirituales y no lo encuentran. No lo encuentran. Yo no sé cuántas veces durante el tiempo que he estado aquí de pastor he contado cosas que han pasado. Y ustedes saben. Y siempre he escuchado las mismas tonterías. Y una y otra vez van a seguir sucediendo actos como estos que pasaron en Tennessee. Lo mismo que dijo el presidente, yo voy a tomar medidas más poderosas para las armas. Hoy estaba mirando una noticia en Miami de alguien que asaltó a otro que estaba vendiendo relojes. Parece que para quitárselo, alguien pasaba y grababa. Yo decía, ¿cómo puede alguien estar en esa estupidez grabando? Pero bueno, siempre hay de todo. Allí hay un hombre atacando a otro a puro cuchillo para quitarle sus propiedades y robárselas. Parece que no pudo y salió corriendo. Pero tenía un cuchillo. Tenía un cuchillo.
Cuando el corazón del hombre quiere hacer mal, va a buscar la manera. Caín, ¿con qué mató a su hermano? Me imagino que con una piedra. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre quiere hacer mal, entonces ¿qué? Que el problema que tenemos es un problema de adentro. Porque del corazón sale la maldad. Según la Biblia, según Jesús, en cada uno de nosotros hay un pozo séptico lleno de contaminación. Yo sé que esto no nos gusta oírlo, pero es lo que dice la Biblia y es lo que dice el Señor. Y para ese pozo séptico solo hay uno. Por eso fue que Dios tuvo que dejar que su Hijo viniera allí, a la cruz, y muriera por nosotros. ¿Es Jesús para ti el Salvador? ¿Es el Señor? Solo eso es lo que te puede salvar. Reconocer que como Dios murió por ti, pudo ofrecer su vida de una manera perfecta por ti. Como hombre, ocupó tu lugar. Como Dios y como hombre, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el mensaje. Créelo. Solo en eso hay vida. Que el Señor nos bendiga.